Corrupción y abuso de autoridad, el lado oculto de los funcionarios públicos. Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En este emocionante video, nos sumergiremos en un tema crucial en el ámbito del derecho administrativo, los delitos comunes de los funcionarios públicos. Hoy, nos adentraremos en este tema de forma clara y concisa, explorando los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos y su impacto en nuestras sociedades. Definición de derecho administrativo. Antes de adentrarnos en los delitos comunes de los funcionarios públicos, es fundamental comprender qué es el derecho administrativo. Esta rama del derecho se encarga de regular las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. Ahora, pasemos a los delitos más comunes que pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Delitos de corrupción. La corrupción es un flagelo que aqueja a nuestras sociedades y representa una grave amenaza para el desarrollo y el bienestar de nuestros países. Los funcionarios públicos que se involucran en actos corruptos, como el soborno, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito, traicionan la confianza depositada en ellos y socavan los pilares fundamentales de la administración pública. Estos delitos no solo afectan la integridad de las instituciones, sino que también generan un enorme perjuicio económico y social, obstaculizando el progreso y la justicia en nuestras naciones. El soborno, por ejemplo, distorsiona la imparcialidad de los procesos y decisiones, permitiendo que intereses privados prevalezcan sobre el interés general. El tráfico de influencias socava la igualdad de oportunidades y promueve un sistema de favoritismo y nepotismo que debilita la meritocracia. Es fundamental combatir de manera contundente y efectiva estos delitos de corrupción, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y promoviendo una cultura de integridad en el servicio público. Solo a través de una lucha enérgica contra la corrupción podremos construir sociedades más justas, equitativas y prósperas, donde los funcionarios públicos cumplan su deber de servir a la ciudadanía con honestidad y responsabilidad. Abuso de autoridad. El abuso de autoridad es un delito que no solo atenta contra los derechos de los ciudadanos, sino que también socava los principios esenciales del Estado de Derecho. Los funcionarios públicos, en virtud de sus cargos, poseen poder y autoridad para ejercer sus funciones de manera justa y equitativa. Sin embargo, cuando estos poderes son utilizados de forma indebida, se genera un grave perjuicio para la sociedad. La coerción injustificada es una forma de abuso de autoridad que implica el uso desproporcionado de la fuerza por parte de un funcionario público. Esto puede manifestarse en casos de detenciones arbitrarias, violencia física o verbal injustificada hacia los ciudadanos, generando un clima de temor y vulnerando los derechos fundamentales de las personas. La persecución política es otra manifestación del abuso de autoridad, donde los funcionarios utilizan su posición para restringir las libertades de aquellos que tienen opiniones políticas opositoras. Esto va en contra de los principios democráticos y del derecho a la libertad de expresión, afectando la pluralidad y el debate necesario en una sociedad democrática. Además, la violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos es una de las manifestaciones más graves de abuso de autoridad. Esto implica negar o violar los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la igualdad. Estos actos son inaceptables y contrarios a los principios básicos de justicia y dignidad humana. La malversación de fondos públicos es un delito que socava la confianza de los ciudadanos en la administración y el buen uso de los recursos destinados al bienestar de la comunidad. Este tipo de delito se produce cuando un funcionario público, en lugar de utilizar adecuadamente los fondos asignados para proyectos y programas públicos, desvía o utiliza de manera fraudulenta esos recursos en beneficio propio o de terceros. Los efectos de la malversación de fondos públicos pueden ser devastadores para el desarrollo de un país.
Cuando los recursos destinados a infraestructura, educación, salud u otros servicios esenciales son desviados, se pone en riesgo el progreso y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Los proyectos vitales para el crecimiento y la calidad de vida de los ciudadanos pueden verse truncados o no cumplir con sus objetivos debido a la falta de recursos adecuados. Además, la malversación de fondos públicos genera un profundo perjuicio económico y social. Los recursos sustraídos ilegalmente podrían haber sido utilizados para mejorar la calidad de los servicios públicos, apoyar programas de desarrollo, impulsar la economía o invertir en infraestructura que beneficie a la comunidad. En cambio, estos fondos terminan en manos indebidas, perjudicando directamente a los ciudadanos y minando la confianza en las instituciones gubernamentales. Peculado, desviación de recursos públicos. El peculado, una grave traición a la confianza pública, representa una afrenta directa a la integridad y el buen manejo de los recursos del Estado. Cuando un funcionario público desvía o se apropia indebidamente de fondos y bienes que deberían destinarse al beneficio de la comunidad, se vulnera el propósito fundamental del servicio público. Esta práctica corrupta afecta directamente la capacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades y proporcionar servicios esenciales a la sociedad. La desviación de recursos públicos impide que los ciudadanos reciban la atención médica adecuada, educación de calidad y otros servicios esenciales, ya que los recursos destinados para estas áreas son desviados ilegalmente para intereses particulares. El impacto negativo del peculado no solo se limita a la falta de servicios públicos, sino que también genera una sensación de impotencia y desconfianza en la sociedad hacia sus representantes gubernamentales. Cuando los ciudadanos observan que los recursos destinados a mejorar su calidad de vida son malversados por aquellos en quienes han depositado su confianza, se genera un sentimiento de indignación y desesperanza. Es crucial que existan mecanismos efectivos de control y supervisión en la administración pública para prevenir y detectar a tiempo el peculado. Además, es responsabilidad de todos nosotros, como miembros de la sociedad, estar atentos y denunciar cualquier indicio de desvío de recursos públicos. Solo a través de un esfuerzo colectivo y un compromiso firme con la ética y la responsabilidad en el servicio público, podremos erradicar el peculado y promover una gestión gubernamental honesta y al servicio del bienestar de todos los ciudadanos. Tráfico de influencias y nepotismo. Son prácticas corruptas que erosionan la confianza en la integridad y la equidad de la gestión pública. El tráfico de influencias se nutre de conexiones personales y políticas para obtener ventajas injustas, permitiendo que algunos obtengan contratos y privilegios que deberían estar al alcance de todos por igual. Por otro lado, el nepotismo crea un ambiente de favoritismo y opacidad en la asignación de cargos públicos, relegando el mérito y la capacidad a un segundo plano en beneficio de familiares y amigos. Estos delitos distorsionan el sentido de justicia y equidad en la sociedad, y es nuestra responsabilidad como profesionales y ciudadanos comprometidos con el bienestar común, trabajar para erradicar estas prácticas corruptas y promover una gestión pública basada en la transparencia, el mérito y la igualdad de oportunidades para todos. El nepotismo es una deplorable lacra que corroe los cimientos de la gestión pública, alimentada por el favoritismo y el abuso despiadado de poder. Este execrable acto implica otorgar cargos públicos o ventajas a familiares o amigos cercanos, sin importar sus capacidades o méritos, mientras se desatiende a individuos más competentes y aptos para el puesto. El nepotismo es un flagrante ataque a la transparencia y a la equidad en la administración gubernamental, avivando el fuego de la indignación en la sociedad y minando la fe en las instituciones. Es nuestra imperiosa responsabilidad erradicar esta repugnante práctica corrupta y propiciar una cultura basada en el mérito y en la imparcialidad, para asegurar una gestión pública justa y equitativa para cada ciudadano. No podemos permitir que la sombra del nepotismo ensombrezca nuestro futuro. Es hora de alzar la voz y luchar por una administración pública donde la excelencia y la probidad brillen con luz propia. Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública para prevenir y detectar la malversación de fondos.
La rendición de cuentas, la auditoría interna y externa, y el castigo ejemplar a los responsables son herramientas esenciales en la lucha contra este delito. Solo a través de una gestión honesta y responsable de los recursos públicos se puede asegurar un desarrollo equitativo y sostenible, donde los fondos destinados al bienestar de la comunidad sean utilizados de manera adecuada y transparente. Consecuencias legales. Los delitos cometidos por funcionarios públicos no quedan impunes y conllevan severas consecuencias legales. La gravedad de estas repercusiones puede variar según la naturaleza y magnitud del delito, así como las leyes vigentes en cada jurisdicción. Es esencial que existan mecanismos efectivos para responsabilizar a aquellos que abusan de su posición de autoridad y traicionan la confianza depositada en ellos. En primer lugar, las consecuencias legales pueden manifestarse a través de sanciones administrativas. Estas implican medidas disciplinarias, como la suspensión, destitución o inhabilitación del funcionario público involucrado en el delito. Estas sanciones buscan garantizar la integridad y el buen funcionamiento de la administración pública, así como enviar un mensaje claro de que los actos de corrupción y abuso de autoridad no serán tolerados. Además de las sanciones administrativas, los delitos cometidos por funcionarios públicos también pueden conllevar consecuencias penales. Dependiendo de la gravedad del delito, el funcionario puede enfrentar procesos judiciales que pueden resultar en condenas de prisión, multas e incluso la pérdida de derechos políticos. Estas medidas tienen como objetivo principal la justicia y la protección de los derechos de la sociedad afectada por el acto delictivo. Asimismo, las consecuencias legales pueden extenderse a la esfera civil, donde los funcionarios públicos pueden ser objeto de demandas y procesos judiciales para reparar el daño causado. Estas acciones buscan compensar económicamente a las víctimas y restablecer la equidad y la justicia en situaciones donde se han visto perjudicados los derechos y los recursos de la comunidad. En última instancia, es importante destacar que la prevención y la lucha contra la corrupción y el abuso de autoridad son aspectos fundamentales para evitar la comisión de estos delitos. Fortalecer la transparencia en la administración pública, promover una cultura de integridad y garantizar la rendición de cuentas son pilares clave en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Solo a través del cumplimiento riguroso de la ley y la promoción de valores éticos podremos prevenir y erradicar los delitos cometidos por funcionarios públicos, garantizando un futuro mejor para nuestras comunidades. En resumen, hemos explorado en este video los delitos comunes que pueden ser cometidos por funcionarios públicos en el marco del derecho administrativo. Es esencial comprender estos delitos para fomentar una administración pública íntegra y eficiente. Espero que esta información haya sido útil y esclarecedora para ti. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para acceder a más contenido educativo y seguir aprendiendo junto a Cacho y Asociados. No olvides darle like y compartir este video con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. Hasta la próxima.